Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profesora. Bien, ¿y profesora, usted? buenas tardes. Hola Hola, profesora. Marco, por ahí Isabel, Lilian, Buenas Teresa, tardes. Natalia. Listo chicos, entonces voy a compartir pantalla. Esta es la clase número 6 del módulo 3 o la clase 2 del módulo 4, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo revisen. Listo, estamos hablando de homeopatía. Hablábamos de que es una práctica bastante cuestionada, que ha generado harta polémica, pero que se sigue, o sea, sigue establecida después de mucho tiempo, de los tiempos desde Hahnemann. Habla de las dosis infinitesimales. Entonces, les comentaba en la clase pasada que aquí la dilución es lo que más genera potencia terapéutica, ¿cierto? Para la homeopatía, a medida que yo diluyo más esa muestra, le agrego más agua, le agrego más solvente, la homeopatía sustenta de que gana mucho más efecto, ¿cierto? Esto porque se impregna como la memoria de la partícula en el agua y además con la dinamización, que es la sucusión de cada dilución, se impregna más como ese poder que ellos le asignan a esas diluciones. Entonces, a dosis más elevadas, se entrega mucho más estímulo al sistema para poderse defender, ¿cierto? Entonces es lo que sustenta la homeopatía, que sus productos lo que buscan es estimular el cuerpo para que genere una respuesta ante una enfermedad. Entonces, ellos indican que a dosis elevada se inhibirá un sistema, en dosis intermedias lo inhibirá en menor medida y en dosis pequeña lo estimulará. Los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes a los reinos de la naturaleza, entonces tenemos vegetal principalmente, pero también parte o se origina de componentes animales y minerales que finalmente son diluidos. La producción de estos medicamentos sigue normas de preparación y control estrictas, detalladamente especificadas en diversas farmacopeas. Las más reconocidas son la farmacopea alemana, ¿cierto? Y la farmacopea francesa de homeopatía específicamente. Entonces te da el paso a paso de cómo formular cada uno de estos medicamentos. Se inicia el proceso con la maceración en alcohol, ¿cierto? Que es como el pistilo. Utilizando el pistilo, se empieza a triturar, por decirlo así, a macerar el producto y se va diluyendo en alcohol, ¿cierto? Para que se genere lo que se llama la tintura madre. Muchos de los medicamentos homeopáticos disponibles son tinturas madres, ¿cierto? No se lleva al principio de la dilución, sino que se queda como tintura madre. Eh, y es básicamente ese componente en el líquido, en este caso en el alcohol, porque las soluciones hidroalcohólicas son las que permiten de una mejor manera extraer los componentes activos de un componente, de una planta, de un producto de diferente origen. Entonces, aquí viene lo que es, para obtener las dosis homeopáticas es necesario someter las materias primas a dos procesos fundamentales. Entonces, ellos hablan de la dinamización como una succión. Implica agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de cada dilución. Entonces, tomamos se llama una alícuota, se toma una cantidad de la solución inicial y se lleva a otro frasco, se diluye, ¿cierto? Se le agrega más agua o más componente de solvente y se sacude, ¿cierto? Se dinamiza, se genera sucusión, prácticamente se agita vigorosamente. Ojalá yo a ver la diaria, Chicos, tienen el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pamela Martínez.
Listo, entonces, eh, después de hacer cada dilución, se genera una agitación, ¿ya? Y el propósito de este proceso em, se basa en la creencia eh, de que a medida que la sustancia medicinal se diluye y se agita repetidamente, su capacidad curativa se intensifica. Aunque la sustancia presente en la dilución es extremadamente baja, se sostiene que la acción terapéutica se ve aumentada por la dinamización, lo que se traduce en un remedio homeopático más efectivo. ¿Cierto? No solamente los homeópatas atribuyen la potenciación del efecto a más diluciones, sino también a más dinamizaciones, ¿cierto? Ellos indican que este proceso de agitación imprime energía, ¿cierto? Le entrega energía al producto. Y la segunda, ¿cierto? Entonces tenemos dos características principales de la homeopatía, dos principios, dos procesos fundamentales. El primero es la dinamización, que es la agitación, ya de cada una de las diluciones. A medida que voy diluyendo, voy agitando. Y la segunda es la dilución, que es el proceso de mezclar la sustancia medicinal con una solución líquida denominada solvente, que puede ser alcohol, puede ser agua, y luego realizar una serie de diluciones sucesivas. Entonces, es llevar de mayor concentración a una menor concentración. Y el propósito, la filosofía homeopática sostiene que a medida que la sustancia se diluye, su poder curativo se intensifica. Entonces, miren que acá siempre está como el paradigma contrario totalmente a la medicina alopática. ¿Cierto? Porque la medicina alopática, entre más concentrado esté el enalapril, entre más concentrado esté el losartán, ¿cierto? Mayor efecto. Si una persona tiene hipertensión y utiliza losartán de 50, uno de los aspectos que se puede hacer ante la inefectividad terapéutica es aumentar la dosis. ¿Cierto? Yo aumento la dosis, concentro al doble y le entrego 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche. Entonces, hay una lógica y hay todo un mecanismo bien dilucidado, bien estudiado de cómo hace su efecto en los sartán, en los receptores, mientras que la homeopatía, ¿cierto?, lleva a todo lo contrario, ¿cierto? Ellos indican que a medida que se diluye más ese componente, a medida que hago más diluciones de eso, más energía toma, más poder curativo tiene. Entonces, esto va acompañado de la creencia de que cuanto mayor sea la dilución, mayor será el potencial del remedio. Las diluciones homeopáticas a menudo se expresan con una notación que indica la relación entre la sustancia original y el solvente. Por ejemplo, 1 en 10, esto quiere decir que tengo una parte del componente por 10 partes o en 10 partes del solvente, ¿cierto? Una parte de la sustancia por 10 partes de solvente. Y existen tipos de diluciones homeopáticas que toman generalmente el nombre de quien le da como esta denominación. Tenemos en primera medida las diluciones decimales hahnemannianas. Entonces, si ustedes toman en sus manos en algún momento un medicamento, la próxima vez que tomen un medicamento, revisen la parte de la composición porque les va a salir como 2X o 2D o 2DH, ¿cierto? Entonces, revísenlo para entender un poco cómo son esas diluciones. Entonces, esas diluciones decimales hahnemannianas que las podemos encontrar en los medicamentos con esta simbología, se parte de la tintura madre y en un recipiente de 10 centímetros cúbicos, 10 ml, se pone 1 mililitro de ella y se completa con 9 mililitros de alcohol del 70%. Después se dinamiza, ¿cierto? Se agita y hemos obtenido así la primera dilución decimal, que es 1DH. Se continúa así de la misma manera hasta obtener la dilución decimal deseada. Entonces, esto es tomar el componente, diluirlo en 9 partes, ¿cierto? Queda 1 en 10 y a esto se le llama una D, una X, una XH o una DH. Pero yo puedo hacer más diluciones, puedo tomar este mismo producto final y le hago el mismo proceso, lo diluyo con 9 partes del solvente y acá tendría entonces 2DH
o 2H o 2D o 2XH, ¿ya? O 1 en 1000. ¿Ya? Entonces, esa sería las 2DH. Y así sucesivamente, entonces las diluciones decimales más utilizadas que podemos encontrar em, serían la 3DH, la 4DH, la 5, la 6, la 8, la 10, la 15 y la 30. Entonces, la 30 es haber hecho 30 pasos de esto, ¿cierto? 30 diluciones, haberlas agitado, obviamente entre medios, porque es uno de los principios fundamentales de la homeopatía, que es esa agitación. Tenemos diluciones centesimales hahnemannianas, que es directamente 1 en 100. Entonces puede ser CH o C. Lo podemos encontrar así en el reverso de los preparados homeopáticos. Entonces lo que se hace acá es que tenemos un recipiente ya de 100 mililitros. Ya no estamos hablando de 10, estamos hablando de 100. Y se pone solamente 1 mililitro de la tintura madre y se completa con 99 mililitros de alcohol, que están al 70%. Obviamente después dinamizamos, agitamos, obteniendo así la primera dilución centesimal. Entonces, si ustedes al reverso de un producto homeopático encuentran la letra, la palabra 1CH, es porque ha tenido una vez como 1 mililitro en 99 de alcohol o del solvente. Ya, estos dos tipos de diluciones fueron las únicas que desarrolló Hahnemann, ¿cierto? Las decimales y las centesimales. Por eso se denominan decimales y centesimales hahnemannianas. Entonces, por eso es CH, centesimales hahnemannianas, centesimales, 1 en 100, y acá decimales hahnemannianas, decimales, ya, entonces, y 1 en 10. Son las diluciones que más utilizan los médicos hahnemannianos puros, 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 porque entre ellos también hay como exclusiones, ¿cierto? Quienes no han, digamos, hecho cambios, modificaciones y se mantienen fieles totalmente a todo lo que reportó Hahnemann, y los que a través del tiempo, a través de todo lo que va pasando en el mundo, a través de todo lo que se va descubriendo, de componentes, de, digamos, compuestos que pueden ser origen de algún producto. Entonces van cambiando algún tipo de paradigma. Las diluciones centesimales que son más utilizadas es la 4, la 5, la 7, la 9, la 12, la 15, la 30, la 100 y la 200. O sea que en la 200 se ha hecho este primer proceso 200 veces. Y ya entran otros autores como las diluciones korsakovianas. Estas preparaciones siguen el método de Korsakov, que indica exactamente lo mismo, pero no aplicando el componente hacia el frasco, sino que ellos dicen que el frasco queda impregnado de una cantidad. Entonces, le colocan como toda su premura en el frasco, la esencia del frasco, lo que queda en el frasco, lo que queda en las paredes del frasco. Entonces, este método, que es denominado como de Korsakov o del frasco único, eh, tienen unas características específicas: la presencia de todas las diluciones intermedias en el medicamento y la importancia del tiempo de dinamización, lo que le confiere una actividad profunda y duradera. Entonces, miren, aquí lo que hacen es que toman un recipiente de 100 mililitros y se llena primero con 100 mililitros de la tintura madre, ¿cierto? Miren que es totalmente la tintura madre. Ya aquí todavía no tengo diluciones. Simplemente lleno completamente ese frasco con la tintura de origen. Una vez hecha esta operación, la devuelvo, ¿cierto? Lo vacío ese frasco, y ellos indican que gracias a las fuerzas de absorción y la adherencia queda aproximadamente 1 mililitro de tintura madre posteriormente en ese recipiente. ¿Ya?
Entonces queda ese mililitro en todas las paredes y después se añade alcohol hasta enrasar o hasta llegar a 100 mililitros. Entonces, si ellos sustentan que lo que queda en las paredes es 1 mililitro, pues van a completar con 99 mililitros. Y esto se llama una corsocoviana, ¿cierto? Entonces se obtiene así la 1K después de la dinamización, que como saben no nos puede faltar en toda esta práctica de homeopatía. Entonces las diluciones corsocovianas más utilizadas son la 6K, la 30K, la 200K, la 1000K y la 10.000K. Entonces, cuando tomen el próximo medicamento homeopático y identifiquen qué tipo de diluciones utilizan, si son las corsocovianas o si son las hahnemannianas. Estas dos son las principales. Existen otro tipo de diluciones, ¿cierto? Pero básicamente las más reconocidas a nivel mundial y las que más frecuencia tienen son las diluciones hahnemannianas y las corsacovianas. Listo, ahora vamos a revisar Profesora, los principales medicamentos homeopáticos que se venden en las farmacias, o sea, los profesora, principales, ¿sí? perdona, de la diapo anterior, usted nombró, dijo 200, y después dijo 1000 y 10.000, pero ahí aparece 100. Sí, son Dice, 1.000, solamente que no está el cero, pero por son eso, 1.000. entonces no es 200, 100 y 10.000, sino que son 200, 1000 y 10.000. Sí, Nada mal 200, entonces ahí. 1.000 y 10.000, sí. Ya. Ok, gracias. Listo, entonces vamos a revisar los principales medicamentos homeopáticos, que son los más comunes. Tenemos el Variplex, ya que muchos creen que es un producto, digamos, natural, como un medicamento natural que tiene registro ISP como N, pero no, si lo vamos a revisar, tiene registro ISP que empieza por la letra H. Entonces, dentro de los componentes tenemos castaño de India, tenemos Bursa pastoris, Milleflorium y el destilado de Amamelis. La forma farmacéutica que tiene es en comprimidos y la indicación es el tratamiento de los síntomas de insuficiencia venosa crónica en las piernas, que son síntomas como dolor, hinchazón, sensación de pesadez, calambres nocturnos y picazón. Y la dosis recomendada de este medicamento es un comprimido cada 8 horas. Tenemos el Engistol, también muy famoso. Los principales laboratorios son Gel y las farmacias Nob. El Engistol tiene diversos componentes y mire que acá encontramos estas diluciones decimales hahnemannianas, ¿cierto? Aquí tiene D6, que es lo mismo decir 6D, D10, D30, mucho más diluida. A medida que aumenta está más diluida. La forma farmacéutica son comprimidos sublinguales. Laboratorios Gel utiliza mucho lo que son comprimidos sublinguales para momentos de crisis, ¿cierto? Para crisis de ansiedad, crisis de pánico. En el caso del Engistol, este es utilizado en el tratamiento de infecciones virales como ayudante, en estados gripales, ayuda al sistema inmunológico y la posología que se recomienda es un comprimido cada 8 horas. Tenemos el Neurexan, también se vende muchísimo en farmacias. Dentro de los componentes tiene pasiflora incarnata, tiene avena sativa, mire que acá utiliza diluciones más pequeñas. La forma farmacéutica son comprimidos sublinguales. La indicación es para el control natural de los estados nerviosos y alteraciones del sueño. Los trastornos del sueño y el nerviosismo pueden ser tratados con este medicamento. La dosis recomendada es 3 comprimidos al día. En estados agudos, administrar un comprimido cada media hora, ¿cierto? Eso también lo hacen harto, media hora o cada hora con un máximo de 12 veces al día, para luego continuar con un comprimido 3 veces digamos 3 veces al día como tratamiento de mantención. Esto es tratamiento para las crisis.
Profe, consulta un medicamento ¿sí? homeopático biológico como el Neuroxan. Em, ay, perdón, el resultado del medicamento, ay, se me olvidó la palabra, la tenía, bueno, hoy se me olvidó la pregunta. Hoy se me olvidó, perdón. El resultado de por sí, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo uno los ve? Ya que un medicamento natural igual tiende a demorarse en hacer era el efecto la palabra, el efecto. Ya, igual recuerda que esto no es, digamos, o sea, puede ser de origen vegetal, puede ser de origen mineral, animal, pero no podemos hablar de él como un producto natural. O sea, porque el ¿Ya? producto natural tiene toda la concentración y puede ser, digamos, a partir del fitocomplejo, puede ser del componente activo que se aísla. Pero esta homeopatía ya tampoco es una medicina biológica, ¿ya? Porque la medicina biológica es algo totalmente diferente. La Perfecto. homeopatía siempre está ligada a esos dos principios. Recuérdenlos muy bien, que es la dilución. Mm, Dilución que puede ser prácticamente incluso una gota, como en una piscina, y la dinamización, ¿cierto? Que es la agitación. Entonces, digamos que desde la parte científica, que siempre busca la explicación a todo, siempre te dice que es difícil como entender cómo se da ese efecto si es prácticamente nulo el componente que se tiene ahí, ¿cierto? A pesar de que ellos dicen que se conserva esa energía en el agua o en el solvente a partir de las dinamizaciones para la parte, digamos, científica o alopática o la medicina tradicional, digamos que no están de acuerdo con eso y dicen, no puedo decir que hay una sustancia responsable de hacer el efecto. De hecho, la homeopatía no tiene cómo indicar que existe un efecto, ¿cierto? No puede explicar cómo es un mecanismo de acción. Sin embargo, miren que ellos, que tú preguntas que en cuánto se ve el efecto, ellos atribuyen también efectos eh, para manejo agudo, ¿cierto? A manejo de crisis de pánico, crisis de angustia, ¿cierto? Un comprimido cada media hora a una hora. Entonces, digamos que ellos no es como que digan es que se va a demorar 3 meses en empezar a hacer efecto, no. Ellos incluso atribuyen a sus productos que tienen un efecto inmediato de media hora, inicio de acción, de una hora, inicio de acción, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este caso, dan como un manejo agudo para mejorar esa crisis y ahí ya devela de que no solamente habla que es un medicamento que da respuesta a mucho tiempo después de haberlo utilizado, sino que es incluso muy temprano esa aparición del efecto. Y este ya es para dosis de mantención. Entonces, así ellos indican que el efecto se podría ver media hora después, una hora después de tomar el medicamento. pero eso es como, depende del medicamento, el Exacto. efecto. Ya, perfecto. Por ejemplo, porque, no sé, si yo quisiera tomar una Inate, que la Inate también es un medicamento homeopático que es normalmente para el manejo de estrés y todo, y están en presentación de glóbulos y comprimidos. Lo dan normalmente cada 8 horas, pero si, un ejemplo, yo estoy en el mesón vendiendo un medicamento homeopático y el paciente me dice, ya, quiero también para manejar el estrés. ¿Yo cómo le podría responder si él me pregunta, y este medicamento me hace efecto al tiro, a los días, a la semana? Esa es la respuesta, si cada medicamento tiene un efecto diferente, o sea, se demora en hacer el efecto en diferentes tiempos, por decirlo así. Sí, exacto. Depende del medicamento. Eso en homeopatía y también en medicina alopática. ¿Ya? Por ejemplo, en medicina alopática hay tratamientos cuyo efecto no lo vamos a ver inmediatamente, ¿cierto? Lo vamos a ver, Ujú. por ejemplo, los antidepresivos, ¿cierto? Sabemos que por el efecto que genera, por esa inhibición de los receptores de serotonina,
de la recaptura, entonces ese efecto se va a ver apenas más o menos a la tercera, cuarta semana, ¿ya? Entonces, mientras que hay otros, por ejemplo, el paracetamol, su efecto es más rápido, ¿cierto? 30 minutos, 20 minutos, también depende del paciente, depende si tengo el estómago vacío, si lo tengo lleno, etcétera, etcétera. Y así pasa en la homeopatía, ¿cierto? Desde el punto de vista de los homeópatas, ¿cierto? Ellos describen que sacan al mercado medicamentos que se pueden utilizar para crisis y medicamentos que se pueden utilizar de manera crónica, ¿ya? Y te dicen, este medicamento te va a empezar a hacer efecto a los 3 meses o a la semana o digamos después de tomarlo a las 2 horas o a la media hora, ¿ya? Entonces depende de cada medicamento. Sin embargo, yo creo que dice mucho simplemente el hecho de que tenga que administrar este medicamento cada media hora si la persona no tiene efecto cada hora y máximo 12 veces al día, ¿cierto? Ahí igual como que llama la atención. O sea, no debería tomarse tanto un medicamento si realmente es efectivo. Ya, entonces, esto da igual o ha dado mucho también de qué hablar o qué discutir respecto a la homeopatía, ¿cierto? Que haya que tomarse o que te diga, puedes tomarte máximo 30, máximo 20, máximo 15, máximo 10 comprimidos al día. Hay otro aspecto que los homeópatas hablan y es que ellos dicen que sus medicamentos no tienen reacciones adversas. Entonces eso también ha generado mucha polémica porque otras personas, bueno, que no apoyan la homeopatía, te dicen, claro, pues cómo va a generar efectos adversos si es una gota en 1000 mililitros de agua. O sea, es ilógico. Pero, por otro lado, dicen, si ustedes indican que su homeopatía tiene un efecto farmacológico y toda sustancia que tiene un efecto farmacológico, digamos que todo producto que tenga como esa potencia de generar un efecto beneficioso, pues también va a tener una potencia para generar un efecto no deseado, ¿cierto? Entonces también le alegan como por un lado y también por el otro. Por uno le dicen, pero si es una dilución de dilución de diluciones, pues claramente no hay componente que genere el efecto adverso. Pero por otro lado, también le contrarrestan y les dicen, si ustedes indican que hay un efecto farmacológico, entonces deberían apoyar también de que sus productos también deberían tener efectos secundarios. ¿Cierto? Estos son como dos líneas diferentes de discusión, pero que constantemente generan polémica. Tenemos el Nervogel, que también es un fármaco bastante vendido, que está generalmente en todas las farmacias, farmacias independientes, de cadena. Son comprimidos sublinguales también. Es para el tratamiento de los síntomas asociados a trastornos nerviosos, tales como intranquilidad, insomnio, estados de desánimo, irritabilidad. La dosis recomendada es un comprimido 3 veces al día hasta por 6 meses consecutivos. Y si los síntomas reaparecen, podrá reiniciarse el tratamiento luego de un mes de descanso. Entonces acá te dicen, toma el medicamento por 6 meses y listo, pero si tienes reincidencia de síntomas, te deja que termine el mes después de haberlo suspendido y retoma nuevamente 6 meses de ciclo. Está el Traumelese, ¿cierto? Que es árnica, caléndula, amamelis. Bueno, y tiene un montón de componentes, mercurius, chamomilla, hipericum. Y la forma farmacéutica hay tanto crema como comprimidos sublinguales, ¿cierto? Crema como la que vemos en la imagen, pero también vienen comprimidos sublinguales. El tratamiento es enfocado a dolores y a inflamación de leve a moderada, asociada a traumatismos y otros procesos inflamatorios degenerativos. La dosis recomendada es de un comprimido sublingual 3 veces al día. Por ejemplo, por ejemplo, los médicos homeópatas siempre recomiendan como estos fármacos en estados leves, moderados,
pero cuando ya hay casos graves, severos, de cualquier situación, sea dolor, sea inflamación, sea trastorno depresivo, sea lo que sea, ya recomiendan, ya te dicen, no, revisémoslo con otro tipo de medicamentos. O muchas veces la opción que toman es que se utilice de manera complementaria a la medicina tradicional, como que te dicen, igual sigue utilizando tu tratamiento de base prescrito por tu médico del CESFAM o tu médico del hospital, pero vamos a complementar con esta otra opción. Está la Adricin, que digamos, hace tiempo no se conocía mucho, pero tomó bastante fuerza en los últimos años. Es utilizado en el tratamiento de cuadros alérgicos, que son principalmente o cutáneos o respiratorios, pero desde los 6 años de edad. Para tratar los síntomas de alergia, como estornudos, secreción nasal, ¿cierto? Que es la rinorrea, ojos llorosos, irritaciones de la piel. Puede ser utilizado también como soporte preventivo profiláctico en el manejo de estas condiciones. Dosis recomendada en adultos y en niños mayores de 12 años o en niños que pesen más de 40 kilos. Se inicia con un comprimido 3 veces al día y tomar hasta 12 comprimidos al día. Y ya los niños más pequeños de 6 a 11 años es un comprimido al día, un comprimido 2 veces al día y se puede aumentar, pero hasta 3 veces al día, ¿cierto? Versus lo que se puede aumentar en personas adultas, que es hasta 12 comprimidos, o sea, 4 veces más. Está el Euphorbium. Ya viene en solución para inhalación nasal, es ayudante en el tratamiento de sinusitis aguda y crónica. En adultos y mayores de 12 años es de 1 a 2 sprays en cada fosa nasal, hasta 5 veces al día. La dosis aguda o inicial es de 1 a 2 sprays en cada fosa nasal, cada media a 1 hora. Y para el primer día se puede utilizar hasta 8 veces y luego continuar con la dosis estándar, que va de 3 a 5 aplicaciones al día. Y en niños, ¿cierto? En menores de 12 años, indican que siempre la prescripción la debe hacer un médico. Está el Vertigo Gel. Indica que la forma farmacéutica son solución oral para gotas, pero también vienen comprimidos. Y es el tratamiento adyuvante para el vértigo de diversa etiología, para mareos, para náuseas. Y la dosis recomendada son 5 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante un tiempo prolongado solo se debe realizar bajo control médico. Entonces lo recomiendan para que se utilice por 2 meses más o menos y si la persona continúa con los síntomas, ya dirigirse al médico. Mónica, Profesora, buenas tardes. Sabe que a mí se me hizo una confusión con estos remedios naturales que homeopatía. decimos generalmente, porque antiguamente se conocía la famosa homeopatía Hahnemann, que ya quedan muy pocas, y está la otra que parece que son hermanos los dueños, no sé, Laboratorios no, son los dos apellidos no chilenos. Pero yo recuerdo que la homeopatía Hahnemann se caracterizaba porque todos sus medicamentos, sus fórmulas que ellos vendían, eran como glóbulos, esas típicas pelotitas blancas que uno se tenía que tomar 20, 40, no sé cuántas. Luego nos empezamos a inducir en el mundo de laboratorios NOP con cremas, cápsulas y las típicas píldoras. Ahora, con respecto a que, ¿por qué decimos que son naturales? Porque no son hechos tal vez con con las fórmulas de la medicina tradicional. Luego también se nombra la medicina alopática. Entonces, ahí yo estoy confundida entre lo Mira, alopático y lo homeopático. la alopatía y la homeopatía son contrarios.
La homeopatía es lo que hemos visto terminando la clase anterior y hoy, ¿cierto? Que es todo lo que es de Hahnemann, todo lo que son farmacias Nob, todo lo que son medicamentos diluidos, glóbulos, estas cremas, todo esto es homeopatía, ¿cierto? Que busca medicamentos diluidos, que busca medicamentos con dinamización, ¿ya? Y la alopatía es lo que busca tratar enfermedades con lo contrario, ¿cierto? Básicamente es todo lo que conocemos, o sea, todo es alopatía menos la homeopatía. Entonces, los productos naturales que vienen en cápsulas, lo que vimos al principio de la clase anterior, la fitoterapia, todo lo que son terapias biológicas como las insulinas, todo lo que son los medicamentos de síntesis como metformina, losartán, todo eso es alopatía, ¿ya? Que ellos tienen un mecanismo de acción definido. eh, en unos me hablan de principio activos, en otros me hablan de fitocomplejo, en otros me hablan de molécula aislada, de metabolitos secundarios, pero siempre hay un componente responsable de la actividad y se sabe, se dilucida o se sabe, se conoce bien cómo es el mecanismo de acción, en qué receptores actúa, en qué parte del cuerpo, ya, todo eso. Y la homeopatía, en la homeopatía sí hay un poco más de oscuridad, por decirlo así, respecto a esa forma como actúan. ¿Cierto? Ellos prácticamente lo que solicitan es creer o tener fe en estos productos para generar un efecto farmacológico, porque no tienen una descripción de cómo actúa específicamente el medicamento. Entonces no te va a decir, este producto llega a tal parte y a tal célula y allá se une a los receptores de tal tipo, porque no lo tienen dilucidado, ¿cierto? Ellos no lo han esclarecido. Y esa es como una de las partes que más se ataca de la homeopatía. Entonces, eso sería una de las diferencias, ¿ya? No sé, o sea, obviamente todavía estamos desarrollando la idea y este mundo de la homeopatía es bastante amplio, ¿cierto? Como les decía, inicialmente estaba como esa homeopatía pura que era de Hahnemann, pero a través de la historia se ha ido como eh, adaptándose, pensaría yo, a todo esto, pero sigue considerando esta situación de las tinturas madres, de las diluciones a partir de las tinturas madre, de la dinamización. El punto en el que un producto homeopático no conserve la dilución, entonces deja de ser homeopático. Entonces, esa es la cosa. La homeopatía me habla de diluciones. Bueno, aquí tenemos otro producto que es el Lufel, es forma farmacéutica solución nasal para inhalación y como han visto, la homeopatía también se ha enfocado mucho no solo a lo que son enfermedades de salud mental, como estrés, angustia, depresión, pánico, sino también a la parte respiratoria. Entonces, acá este medicamento lo utilizan para rinitis alérgica, congestión nasal, fiebre del heno, es eficaz en el tratamiento y la profilaxis de rinitis alérgica, pero de tipo estacional. Es idóneo para tratamientos de larga duración y tiene eficacia clínicamente demostrada en la reducción de los síntomas oculares nasales. No se recomienda su administración en menores de 6 años, claramente a menos de que no haya una prescripción médica. Y la dosis en adultos y mayores de 6 años es 1 a 2 sprays en cada fosa nasal hasta llegar como un máximo de 5 veces al día. Está el árnica, forma farmacéutica comprimidos, es ayudante del tratamiento de dolores musculares por esfuerzo, para traumatismos que tienen edema, equimosis, hematomas, ¿cierto? Que es esta acumulación de líquido, hemorragias también. Y la dosis recomendada es un comprimido cada media hora o 1 hora. Y en casos crónicos, es un comprimido de 1 a 3 veces al día. Entonces, mire que hay muchos de los medicamentos homeopáticos que te hacen recomendaciones como en caso de crisis o en manejo agudo y en otro punto como manejo crónico, ¿cierto? Más extendido. O Creo, incluso te habla de prevención
y te hablan de manejo de las crisis o de los momentos, digamos, más complejos de la enfermedad. Tenemos el amamelis en comprimidos, ayudante en hemorroides, varices, petequias, equimosis y hematomas. Entonces, mire que acá tenemos el amamelis, ¿cierto? Es un homeopático porque tiene 4 diluciones hahnemannianas, ¿cierto? Porque dice 4D, ¿ya? Y hablábamos en la clase pasada al principio de amamelis, pero como producto natural, ¿ya? Porque no presentaba ningún tipo de dilución. La dosis recomendada en casos agudos es un comprimido cada media hora o una hora y en casos crónicos es un comprimido de 1 a 3 veces al día. Y las posologías son como bastante permisivas o amplias porque puedes administrar, por ejemplo, desde medio comprimido cada hora hasta medio comprimido o un comprimido, incluso solamente al día o 2 veces al día o 3 veces al día, ¿cierto? Lo hablo en general con varios medicamentos. Está el Arnicader, gel para uso tópico, coayudante en el tratamiento de mialgias, artralgias, inflamaciones de origen o articulaciones como torceduras o esguinces, dislocaciones, lumbago, hematomas, petequias, que son estos lunares rojos, equimosis, flebitis, varices y la recomendación es aplicar el gel sobre la zona afectada de 2 a 4 veces al día y masajear hasta su completa absorción. Entonces, este Arnicaderm es otro de los medicamentos más conocidos y si buscamos el registro ISP empieza por H, ¿ya? H 968 del 2021, o sea que más o menos en el 2026 tienen que renovar ese registro sanitario. Entonces, este medicamento debe igual consistir en tipos de diluciones. Las diluciones no solo las hacemos en líquido, sino que también lo podemos hacer en geles o en incluso polvos sólidos, ¿cierto? Escoger una parte en 9 partes del solvente, que el solvente generalmente es líquido, pero no siempre es líquido. Puede ser también en semisólido o puede ser en sólido. Profesora, ¿y la H qué significa que es homeopático? Sí, esa Ya. es una de las maneras más fáciles como de ustedes tener en la farmacia e identificar los medicamentos homeopáticos. Es porque el registro ISP empieza por H. Si empieza por N es producto natural, ¿ya? Si empieza por F es producto de síntesis química. Si empieza por B es producto biológico, ¿ya? Si no, si tú tomas como, no sé, puede ser una centella asiática Ahora, en tus manos y no tiene registro ISP, no te dice como ISP tal cosa, no, entonces es un suplemento dietario. Tiene un registro, pero no es el registro ISP. profesora, ¿Sí? ¿usted no podría dejar escrito después en el WhatsApp esa cosa de la H, de la N, de la F, Sí. por favor? Igualmente eso ya lo pasamos en el primer módulo, pero voy a volver a buscar las diapositivas y les mando una foto. Un resumen, Sí, un pueden resumen de también la, volver a ver la clase sí, donde teníamos esas descripciones. un resumen de las siglas, es la primera. Listo. Medicamentos magistrales y oficinales. Entonces, esto es otro, ¿cierto? Hemos hablado de fitoterapia, hemos hablado de productos naturales, de homeopatía, y ahora vamos a hablar de magistrales y oficinales un poco. Entonces, el preparado magistral es aquel que se elabora en forma inmediata conforme a una fórmula magistral que es prescrita por un profesional a un paciente determinado sobre la base de la división de una materia prima activa, un producto farmacéutico registrado en el país, también prescrito profesionalmente, elaborados en ambos casos con un periodo de validez asignado y bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico. Recordemos que estos productos son para un paciente específico, ¿cierto?
porque la dosificación no se encuentra en el mercado, porque quiere utilizar excipientes diferentes a los utilizados en el mercado, porque la persona es intolerante, porque la persona tiene alergia al gluten, intolerancia, porque quiero combinar componentes activos. Entonces, es hacer un medicamento que no está en el mercado, ¿cierto? Si a ti te llega a la farmacia una receta magistral de fluoxetina de 20 miligramos, no tiene sentido, ¿cierto? Eso no es una receta magistral, no se elabora porque tengo fluoxetina en la farmacia de 20 miligramos. Ya, si te dicen ya es que el paciente es alérgico a tal componente y todos tienen ese componente y hay que sacárselo, eso lo tiene que especificar en la receta magistral. O si quiero hacerlo de 30 miligramos o de 80, bueno, no, de 40, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero Profe, también puede y mandar, no, por ejemplo, dos de 20 miligramos. Entonces tiene que ser un producto que se mande a hacer que no está en el mercado, ¿cierto? profe, y por ejemplo, si está en el mercado, pero el original sale 60.000 pesos. Un ejemplo. No tengo las condiciones económicas, ¿se puede mandar a hacer? No, por aspecto económico no se puede mandar a hacer, ¿ya? Ah, ya, gracias. Hay que tener varios conceptos. Por ejemplo, el preparado oficinal es aquel elaborado conforme a lo descrito en la farmacopea farmacéutica oficial. Es una norma técnica aprobada por decreto supremo del Ministerio de Salud a propuesta del Instituto de Salud Pública. Y la fórmula magistral es una composición de un medicamento personalizado a un paciente determinado, ideada y prescrita por un profesional legalmente habilitado para ello, que puede contener uno o más principios activos que se ajustan a su necesidad terapéutica, la que una vez elaborada en una farmacia con recetario da origen a un preparado magistral, ¿ya? Entonces tengo fórmula magistral, que es la descripción de ese medicamento magistral. Tengo el preparado oficinal, que es una preparación que no se hace a nivel industrial, se hace en la farmacia, en la botica, siguiendo una farmacopea oficial. ¿Ya? A mí me mandaron a hacer vitamina D. Ya, pero esa es una receta magistral. Sí, ¿Ya? sí, por Porque eso te es lo que quieren dar decía. una concentración específica de manera semanal para ti, ¿cierto? Porque te dicen Sí, la carencia o la deficiencia que tienes requiere esta suplementación que es diferente a lo que tenemos en el mercado. sí, porque me lo estaban dando como con el multivitamínico, que es con el calcio y vitamina D. Y el calcio me estaba haciendo mal. Claro, entonces para sacar un excipiente, para sacar un Exactamente. componente. Sí. Otro concepto es base galénica. Entonces es simplemente una base que se tiene ahí, es principalmente utilizado para productos dermatológicos y es como un solvente en donde se hace la preparación más rápida. Simplemente agrego componentes activos en este vehículo, ¿cierto? Este excipiente que se vuelve como el diluyente, el solvente, el que va a contener a los principios activos. Y la receta magistral ya es una orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de preparar un recetario magistral conforme a lo señalado en la misma, ¿cierto? Entonces recordemos que siempre tiene que decir receta magistral. Este es de uso veterinario, entonces recordemos que las grandes utilidades de la receta magistral es veterinaria, dermatología y pediatría, ¿cierto? Es en lo que más se utilizan estos preparados. Y hablábamos de medicamentos, no son medicamentos, son productos oficinales. Ya los productos oficinales se limitan a los que están descritos en la farmacopea chilena, ¿cierto? De productos oficinales. Entonces tenemos esta farmacopea que es una propuesta, es un dictado por el Instituto de Salud Pública que va dirigido a los químicos farmacéuticos de cómo deben preparar los preparados oficinales. Valga la redundancia, cómo debe ser el proceso de producción, qué le debo agregar, en qué paso va, todo,
¿cierto? Entonces me dice cómo se prepara y me dice también cuál es la condición de venta. Y el recetario ya es un espacio físico diferenciado, separado, en donde se elaboran los preparados farmacéuticos, cosméticos, oficinales, ¿cierto? Es como un mini laboratorio. Ya hay algunas farmacias, pocas, que tienen su recetario magistral al interior, pero hay incluso recetarios magistrales que son independientes y las farmacias le mandan a elaborar a ese recetario. La Profesora, en la condición parte donde leyó la farcopea, dice que es una norma técnica oficial aprobada por decreto supremo del Ministerio de Salud. ¿Es del Ministerio o del ISP? es que el ISP hace parte del ministerio. Ya, entonces sirven si uno quisiera Y tú dices usar los ministerio, dos, ¿eh? sí, Ya. exacto. La condición de venta de los preparados magistrales y cosméticos es bajo receta médica, ya no necesariamente receta retenida, puede ser receta simple, depende de la condición de venta del medicamento que se exponga. Por ejemplo, si tiene ya digamos, un corticoide, ¿cierto? Entonces esa receta tiene que ser de carácter retenido, o sea, solo por tener la combinación de un medicamento retenido, pero si es un medicamento, digamos, que se vende con condición de venta, con receta simple, que es solo presentada, tú puedes exigir en la farmacia que le saquen una fotocopia, tú te quedas con la receta original y ellos se quedan con la fotocopia para solicitarle al recetario que la fabrique. Los preparados oficinales serán expendidos conforme a la condición de venta que determine la farmacopea oficial. Entonces, la farmacopea es un libro, ¿cierto? Te dice cómo preparar estos componentes, cómo preparar estos productos, cuáles son los componentes, cómo es la mezcla, las proporciones, pero además te dice cuál es la condición de venta de ese producto oficinal, ¿cierto? Mire que estamos hablando de productos oficinales. Los preparados magistrales no se rigen por esa farmacopea oficinal, ¿ya? Los preparados magistrales no pueden contener principios activos en las mismas dosis y formas farmacéuticas de especialidades farmacéuticas que ya estén comercializándose en el país, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente. Solo en el caso de pacientes con intolerancias a excipientes determinados, se permitirá la elaboración de preparados magistrales en igual dosis y forma farmacéutica de principios activos contenidos en productos farmacéuticos registrados, debiendo indicarse en la respectiva receta su condición médica y el nombre del excipiente contraindicado, ¿cierto? La única manera de que yo pueda indicar que me hagan una receta magistral de venlafaxina de 75 miligramos es que yo tenga una intolerancia a algún excipiente y el médico tiene que especificar en esa receta magistral que el excipiente es este para que lo sea reemplazado por este otro o que quede a decisión del recetario por cuál reemplazarla, pero que simplemente no deba tener ese excipiente. Entonces, como ya sabemos, en Chile pueden prescribir medicamentos los médicos cirujanos, los dentistas, las matronas y los médicos veterinarios, ¿cierto? Siempre considerar que solo pueden hacer las prescripciones que competen a su ámbito, ¿cierto? Un médico veterinario no te puede mandar a ti, un humano, una receta, por ejemplo, de Zolpidem. ¿Ya? El documento en que se prescriben estos preparados debe contener a lo menos los siguientes puntos. Mencionar que se trata de una receta magistral, la identificación del profesional que prescribe, la identificación del paciente, la prescripción magistral, la duración del tratamiento, la fecha y la firma. Esto ya lo vimos un poco en otro módulo, pero acá nos estamos como ampliando más la información y especificando más este tipo de productos. Al igual que las recetas comunes, tienen un mes de vencimiento las recetas desde el momento en que son elaboradas por el profesional.
Las farmacias con recetario pueden elaborar preparados magistrales prescritos por médicos veterinarios siempre que estos productos correspondan a principios activos de uso humano, ¿ya? Porque lo podemos, pues lo puede tener ahí en la farmacia, el producto que, que se utiliza para humanos, pero si el componente activo es un producto no de uso humano que es restringido, pues no se debe tener ahí en ese recetario y se tiene que mandar a elaborar ya en una, por ejemplo, una farmacia específicamente veterinaria o ya con el ministerio, con la Seremi, ¿cierto? Tienen otro proceso. Los preparados magistrales que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes deben prescribirse en el formato de receta oficial establecida para ellos, ¿cierto? Por ejemplo, receta cheque, pero también puede ser la receta blanca retenida, por ejemplo, si tiene, no sé, un clonazepam, eh, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la condición de venta de ese componente, es que se utiliza la receta. Ya la mayoría de recetarios magistrales son en receta blanca. Pero si a ustedes les llega una receta blanca que dice receta magistral, dice sertralina con fentermina, pues ahí hay un error, ¿cierto? Porque la fentermina es una receta cheque, se vende en receta cheque, entonces ya esa descripción tiene que estar aquí en en este tipo de receta. Tiene que igual decir que es una receta magistral y aquí en el RP tiene que decir que es fentermina más sertralina. El plazo durante el cual una receta es válida para ser presentada su elaboración en recetario es de 30 días corridos, contados desde la fecha de su extensión, ¿cierto? Que es lo mismo que el resto de recetas, tienen una validez de 30 días. En todas las farmacias se debe tener un libro, así como es el libro de, por ejemplo, de controlados, de psicotrópicos, de estupefacientes, de reclamos. También hay un libro de registro de recetas, que son recetas magistrales. Esto tienen que estar foliadas, tienen que estar también autorizados por la Seremi. Entonces yo compro los libros y se los envío a la Seremi de mi región, de mi comuna, para que ellos los timbren. Ya y digan, autorizo a que en este libro se coloque información de recetas magistrales, en el que se deberá anotar el contenido de cada receta que yo reciba, la fecha de su recepción y de envío al recetario, con indicación de la denominación de este y la fecha de su dispensación. Ya entonces yo, como químico farmacéutico, viene la Seremi y me solicita este libro. Entonces yo tengo que tener aquí todas las recetas que yo solicité a un recetario magistral. Por ejemplo, yo lo mandé a hacer, yo trabajo en Ahumada y lo mandé a hacer a la central de Santiago. Todas las recetas que se mandan a elaborar tienen que pasar por este libro. Yo tengo que anotar RUT del paciente, nombre del paciente, RUT del médico, nombre del médico, el componente, cómo se va a preparar, la cantidad suficiente para, toda la información de la receta. Bueno, casi toda. El recetario de una farmacia deberá contar con una planta física destinada exclusivamente a ello, ¿cierto? Las farmacias que por decisión propia quieran tener un recetario, ¿cierto? No es obligación. En el caso de que una farmacia no quiera contar con un recetario propio, que es la mayoría, tienen que sí contener un convenio con un recetario externo, ¿cierto? Ante el cual se sepa que la farmacia puede mandar a elaborar. Entonces, si yo deseo tenerlo al interior de mi farmacia, pues tiene que ser un lugar separado de la farmacia. Por eso dice debidamente circunscrito, separado de las otras secciones del establecimiento, todas sus instalaciones, equipos, instrumentos y demás implementos deben adecuarse al tipo y forma del preparado que se le haya autorizado a la farmacia laboral. Si yo tengo, por ejemplo, equipos para elaborar solamente comprimidos, yo solamente puedo generar
productos magistrales o medicamentos magistrales en comprimidos o cápsulas, pero no, por ejemplo, semisólidos, cremas. Ya para eso tengo que tener otra maquinaria. Entonces, yo tengo que especificar qué tipo de productos voy a producir y tengo que contar con la maquinaria que se requiere para ello, no solamente para elaborarla, sino también para hacerle control de calidad. El recetario debe disponer de una zona de almacenamiento en la cual se puedan identificar separadamente la existencia de, por un lado, materias primas, por otro lado, material de envase y por otro, preparados farmacéuticos elaborados. Entonces tienen que estar bien diferenciados y separados. El recetario de una farmacia debe estar a cargo de un farmacéutico bajo la denominación de encargado o supervisor de recetario, quien puede también cumplir las labores y responsabilidades de director técnico de la farmacia. Esto quiere decir que en una farmacia que tiene recetario magistral puede ser un mismo químico farmacéutico para la farmacia y para el recetario, ¿cierto? No se tiene que como tener un director técnico de farmacia y otro del recetario, puede ser uno mismo. En caso de ausencia del profesional farmacéutico directamente encargado del recetario, no se podrán preparar fórmulas magistrales a menos que sea reemplazado por otro profesional químico farmacéutico, dejando constancia de tal evento en el libro de registro. Si llega la Seremi y no está el químico farmacéutico, hay otro químico farmacéutico, pero no se dejó la anotación, pues ahí hay una situación, ¿cierto? Siempre se tiene que dejar la anotación. Chicos, hasta aquí preguntas, dudas para irnos al break. Abigail. Hola profesora, ¿cómo está? Espero que bien. Hola. Bien, ¿y tú? Bien, Cuéntame. consulta, ¿qué clase es esta? Esta es la clase 6 del módulo 3 o la puedes encontrar en la plataforma como la clase 2 del módulo 4. Ah, ya, que ahora estoy conectada desde el teléfono, por eso puedo hablar más que nada por eso. Ya, listo. Listo, chicos, entonces nos vemos en 10 minutitos.
Listo, chicos. Entonces vamos a retomar y seguimos con el material de curación. Entonces los materiales de curación son productos que también se comercializan en las farmacias comunitarias. Son esenciales en botiquines para el hogar, para el trabajo, para vehículos de transporte, para emergencias. Y los siguientes implementos son los necesarios para realizar una curación. Entonces son los que tenemos que tener siempre en las farmacias. Debemos tener antisépticos. Se refiere a una solución química aplicada en las superficies del cuerpo, como la piel o las mucosas, con el propósito de de disminuir la flora normal o los microorganismos patógenos. Estos productos son menos perjudiciales que los desinfectantes, que son los utilizados ya en materiales inanimados, en entornos ambientales. Actúan como biocidas, destruyendo o inhibiendo el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos. A diferencia de los desinfectantes, los antisépticos son menos tóxicos y están diseñados específicamente para ser utilizados en objetos y superficies inanimadas. Tenemos dentro de estos al alcohol etílico. em, es generalmente, bueno, es un líquido incoloro, es transparente, tiene acción bactericida rápida en 2 minutos. Por eso es que cuando nos dicen, por ejemplo, si te vas a tomar la glicemia o te vas a colocar la insulina, puedes colocar el alcohol, pero tienes que dejar 2 minutos que ejerza su acción. Es porque en 2 minutos genera la muerte de las bacterias que tengas en esa zona, por ejemplo. Tiene poco efecto residual, esto quiere decir que se va muy rápido, ya es muy momentáneo. El alcohol se evapora a gran facilidad. Presenta un inicio de acción retardado, motivo por el que hay que dejarlo actuar durante 2 minutos antes de cualquier procedimiento. Su uso está indicado en la antisepsia previa a punciones venosas, inyecciones subcutáneas como las insulinas, otros medicamentos biológicos, las tomas de glicemia, inyecciones intradérmicas, inyecciones intramusculares, extracciones de sangre. Es inflamable y su uso prolongado produce irritación y sequedad de la piel. No debe utilizarse sobre heridas, ¿cierto? Sobre heridas abiertas, porque irrita el tejido dañado y porque puede formar un coágulo que protege a las bacterias sobrevivientes. La presentación adecuada de alcohol etílico para uso como antiséptico es del 70%, ya porque siempre en las farmacias nos llega al 70% y al 90%. Vienen de diferentes presentaciones. Generalmente siempre he trabajado 125 mililitros, 250 ml, 500, 1 litro, ¿ya? Y recordemos que en muchas ahora situaciones, por ejemplo, inyecciones subcutáneas, no, o sea, se ha comprobado que o puedes utilizar alcohol o puedes no utilizarlo, siempre y cuando laves tus manos y el lugar de aplicación esté limpio. Entonces, o puedo utilizar o puedo no utilizarlo. No hay nada que me diga que es incorrecto utilizar alcohol o que es incorrecto no utilizarlo. Solamente que si utilizo alcohol, debo esperar estos 2 minutos para después aplicarme, por ejemplo, la insulina. Tenemos otro que es la clorexidina. Este pertenece al grupo químico de las biguanidas, que poseen actividad antimalárica también. Eh, es poco soluble en agua, ¿cierto? A diferencia del alcohol, que es soluble en agua. Este se utiliza bajo forma de sales, ¿cierto? Ayudando un poco más a generar esa compatibilidad. Y de estas tres, el digluconato es la más soluble en agua y en alcoholes, ¿cierto? En soluciones hidroalcohólicas. Profesora, la clorexidina también entonces es un desinfectante, Antiséptico, no, un antiséptico, perdón. sí. Ya. Y es activo frente a amplio espectro de microorganismos, tanto gram positivos y gram negativos. Algunos virus también del VIH, algunos hongos, pero solamente es esporicidad a elevadas temperaturas.
temperaturas. Entonces es complejo porque no vamos a llegar a esas temperaturas tan altas para esperar su efecto. Reacciona con los grupos aniónicos, o sea, con la parte de carga negativa de la superficie bacteriana. Entonces, lo que hacen ellos es que alteran esa permeabilidad de la membrana, ¿cierto? Permitiendo que se abran espacios para ingresar. La actividad antiséptica de la clorhexidina es superior a la de la povidona, a la del alcohol y a la del hexaclorofeno. Es un antiséptico tópico ideal debido a su persistente actividad sobre la piel con el uso continuo, un efecto muy rápido, una mínima absorción, aunque se han asociado algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico con clorhexidina, porque a bajas concentraciones la clorhexidina exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es bactericida. El efecto bacteriostático es que hace que el producto inhiba el crecimiento bacteriano, la proliferación bacteriana, pero no mata las bacterias, solamente detiene su ciclo de reproducción. Ya entonces los bacteriostáticos, digamos que tienen un efecto más suave, los componentes, los productos bacteriostáticos. Pero los bactericidas son más potentes porque eliminan, matan las bacterias. Entonces, esta clorhexidina a bajas concentraciones es solamente bacteriostático, pero si le aumentamos esa concentración, entonces ya se convierte en un bactericida. Tenemos la povidona yodada, tiene amplio espectro con actividad microbicida del yodo, es activo contra bacterias, contra hongos, contra virus y contra protozoos. Es por eso que se dice que es de amplio espectro, ¿cierto? Siempre que hablemos de algo de amplio espectro es porque actúa sobre diferentes microorganismos o sobre diferentes tipos de bacterias o sobre diferentes tipos de virus o virus, hongos, bacterias, etcétera, pero variable frente a micobacterias y no es esporicida. Su actividad se mantiene en presencia de sangre y de tejido necrótico, ¿cierto? De ese tejido que se está muriendo, que se vuelve negro, siendo útil en lavado quirúrgico, en preoperatorio, en desinfección de piel sana y antisepsia antes de inyecciones y catéteres. Está contraindicado, sí, para que lo dejen ahí, en intolerancia al yodo, ¿ya? Y desórdenes tiroideos y uso regular bucal en pacientes en terapia de litio. Entonces, eh, no debería ser utilizado en personas que tengan algún tipo de desorden de la tiroides, ¿ya? Ahí hay que buscar otras alternativas. Puede interferir en pruebas tiroideas, dar falsos resultados que deberían ser positivos, resulta que dan como negativos. Se debe evitar uso prolongado en embarazo, en lactancia. Y dentro de las reacciones más comunes son las irritaciones cutáneas y ya efectos sistémicos, pero en aplicaciones, digamos, muy persistentes, prolongadas a través del tiempo o en mucha región del cuerpo. Y se deben evitar interacciones con derivados mercuriales. Las gasas, ¿cierto? Las gasas es otro insumo empleado en las curaciones que no debe faltar en la farmacia, ¿cierto? Se vende diariamente. En el comercio podemos encontrar gasas esterilizadas o no esterilizadas, ¿ya? Están esas diferencias. También se comercializan gasas en rollos que son muy útiles para algunos tipos de herida, en donde yo puedo hacer, digamos, vueltas con las gasas. Pueden ser también precortadas, que facilitan mucho la maniobra en el momento de destapar. Pero también pueden ser de gran tamaño y las personas lo pueden recortar de acuerdo a la necesidad, al tamaño de heridas o cuando tienen diferentes tamaños de heridas. Existen gasas de dos tipos, ¿ya? Esto porque cuando vayan a la farmacia y vean los diferentes tipos de gasas que hay, se van a preguntar cuál es la diferencia entre una gasa tejida y una gasa no tejida. Entonces, la primera, la gasa tejida, es un material compuesto por dos juegos de hilazas, hilos que son verticales
y horizontales que forman un cuadrado, entonces se entretejen entre ellas, ¿cierto? Tiene hilos verticales, tiene hilos horizontales. Se fabrican máquinas telares, se puede fabricar de fibra de algodón natural o de material sintético puro o mezcla, ¿cierto? Entre natural y producto sintético. Se adhiere más al tejido, se utiliza en relleno de cavidades, o sea, cuando tenemos cirugías, lo utilizan para cubrir órganos, ¿cierto? Para tapar esas cavidades, para rellenarlas mientras se hace la cirugía. En comparación con la gasa no tejida, presenta menor absorción, es menos elástica y tiene un mayor costo y puede generar residuos en las heridas al retirar el producto, que es una gran desventaja también al momento de las cirugías. Está la gasa no tejida. Esta se fabrica utilizando un proceso llamado prensado. Entonces aquí no se entrelazan entre ellas, sino que solamente es por fuerza de compresión, ¿cierto? Por prensado. Proceso que consiste en comprimir la tela a presión, lo que la deja en una estructura irregular. Ya entonces la podemos identificar fácilmente porque esta está muy ordenadas, tenemos hilos verticales y horizontales y esta es más una estructura irregular. Son de material sintético, puede ser una mezcla de sintético y natural. El rayón o la celulosa aportan a la gasa suavidad, volumen y la propiedad de absorber 5 a 11 veces su peso. Ya, entonces esta gasa no tejida es mucho más absorbente que la gasa tejida. El poliéster le aporta resistencia y evita que se adhiera a la herida. Y esa es una gran ventaja también que tiene, ¿cierto? Que no deja residuos, que no se adhiere. Tenemos los apósitos, está formado por algodón en su interior, recubierto por gasa tejida a base del mismo material. Se utiliza como apósito secundario para proteger y como tapón. Están los apósitos secundarios y los apósitos que se utilizan para proteger. Los secundarios son los que se utilizan después de realizar un lavado por arrastre mecánico en la herida. Se coloca un apósito directamente sobre la herida, ¿ya? Y sobre este se coloca un apósito para cubrir la curación. Entonces se fija con cinta adhesiva. Entonces es como vemos acá, mire que hay dos tipos de apósitos, el que se coloca directamente a la herida y el que se coloca para reforzar. Y está el que es de proteger, que es después de limpiar la herida o de realizar una incisión quirúrgica, se aplica el apósito con cinta adhesiva. Entonces este va directamente. Ya el secundario se coloca encima del apósito primario. Se utiliza también para taponar. Si es posible, se realiza un lavado por arrastre mecánico previo a la aplicación del apósito en forma compresiva. Se fija con venda adhesiva o con vendas. Tenemos el algodón. eh, Pertenece al género Gossypium y a la familia de las malváceas. Es originario de zonas tropicales y subtropicales. Diversas especies autóctonas se encuentran en América, África y en India. Y destaca como la fibra natural más significativa a nivel mundial, pues por todo lo que desencadenó y todo lo que permitió. Em, Su relevancia se consolidó en el siglo XIX durante la industrialización y sigue representando casi la mitad del consumo global de fibras textiles en la actualidad. Se utiliza para la aplicación de soluciones antisépticas y de medicamentos y se encuentra bajo dos formas. Tenemos el algodón hidrofílico y el algodón antiséptico. Entonces tenemos el algodón hidrofílico, este es bastante común en las farmacias, esta marca. Se presenta bajo el aspecto blanco, suave, ligero, elástico, en forma de láminas delgadas que son muy largas y se enrollan entre sí. Entonces esto lo voy desenrollando. Este algodón tiene gran poder absorbente,
por lo que se empapa fácilmente con las soluciones que yo vaya a utilizar, ¿cierto? Antisépticas y absorbe muy bien las secreciones de las heridas. Y tenemos el antiséptico, que es el mismo anterior, pero se le incorpora además otras sustancias que pueden ser germicidas, ¿cierto? Que ayuda a combatir los gérmenes, como el fenicado, el salicilado, el boratado, el sublimado. Y su empleo es común porque además de absorber, filtra el aire, ¿cierto? Permite ese paso y quedan detenidas en sus mallas los microorganismos. ¿Ya? Entonces no solamente los atrapa, sino que también los elimina, porque tiene ese poder germinicida, no que realmente sea propio del algodón, sino de estos componentes que se le agregan. Se emplea para lavados y para colocar en las heridas. Tenemos la tela adhesiva, que es un insumo médico desechable, que es de polietileno de baja densidad. Tiene su estructura macroporosa. Su principal función es la sujeción, ¿cierto? Sujetar algodón, sujetar vías endovenosas, sujetar gasas, etcétera, ¿cierto? Destaca por su adhesivo sintético altamente efectivo que se retira sin causar daño en la piel. Pero aquí hay cintas de cintas porque actualmente también hay mucha alergia a los pegantes de estas cintas. También salen muchas marcas que tienen muchos problemas de calidad porque no pegan. Es como si colocáramos prácticamente un papel encima que se despega a los pocos minutos de haber sido aplicado. Entonces, ahí hay que jugar muy bien, tener un buen distribuidor, porque yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de que me han llegado telas que no pegan y los devuelven los usuarios. Entonces, yo se los devuelvo al proveedor porque efectivamente he comprobado que tienen ese problema. El esparadrapo es una tira estrecha de tela cubierta de una capa adherente por uno de sus lados que se usa para sujetar vendajes y en heridas superficiales como apósito directo. Está la cinta de micropor eh, hipoalergénica de papel y sin látex que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla. Es una cinta quirúrgica, económica y transpirable para uso general. Viene disponible en color blanco tostado, aunque realmente a veces no es tan económica. Depende obviamente de la marca. Y también eso depende a veces de que pegue bien y de que tampoco pegue tan intenso, ¿cierto? Tiene que ser un balance entre eso, ¿cierto? Que tampoco se despegue fácilmente, pero que no deje residuos. Listo, chicos, preguntas, dudas hasta acá. ¿Alguna duda respecto a homeopatía, respecto a magistrales, respecto a oficinales, a los insumos? Señorita, ¿por qué utiliza ese término oficinales? Los oficinales son básicamente, digamos, productos que se hacen en la botica, ¿ya? Como que son, eh, no requieren tanta infraestructura como los magistrales, de hecho, ya son más como de oficina, como de esa oficina farmacéutica de la que se hablaba hace muchos años atrás. Entonces, son elaborados generalmente actualmente en las boticas, requieren un espacio, sí, aséptico, que permita tener todos los componentes, los envases, ¿cierto? Pero tampoco requiere la rigurosidad de los magistrales. Y ojo, tienen una diferencia en que no necesariamente los oficinales se venden con receta, ¿ya? Porque los oficinales son muchos, por ejemplo, polvos, em, por ejemplo, el azufre. em, si ustedes quieren, se pueden meter a la página de, ustedes colocan farmacopea
em, la farmacopea de preparados oficinales, que es por allá súper antigua, muy, muy antigua. De hecho, en internet se ven estas hojas amarillas y ahí te aparece cuáles son los productos que elabora. Son muy pocos, realmente no es que sea tan extenso, ¿ya? Y no necesariamente, como te digo, necesitan o requieren una receta médica para la dispensación de estos productos. Entonces Cuando, es más como ese nombre que se le da porque son como de preparación ahí en la oficina de farmacia, en el boticario. pero cuando usted dice botica, se refiere a la farmacia donde uno trabaja. Sí, o sea, sino que actualmente también hay unas boticas que se especializan más en esa producción de oficinal, de productos oficinales, que ya no son como tan modernas, que ya no están como, ya realmente no hay muchas, ¿cierto? De hecho, acá, por ejemplo, en los Andes, en esta región, conozco solamente una, ¿ya? Y tienen obviamente como esa aprobación de la Seremi de que generan estos productos oficinales. No todas las farmacias lo hacen, ¿ya? Pero como te digo, no requiere tanta infraestructura como si lo requieren los productos magistrales. Ya. Listo, chicos, mientras que tienen por ahí dudas, voy a ir llamando a lista. Maciel Alcaide, Presente. Patricio Barría, Patricio, Nancy Berríos, Camilo Andrés Berton, Marco Ignacio Cabrera, Presente. Silvia Campos Rivera, Anaís Andrea Caro, Anaís, Rosa de los Ángeles Concha, Julia del Pilar Cortés, Presente. Lorena Andrea Díaz, Teresa de los Ángeles Farías, Presente. Javiera Elizabeth Ganga, Natalia Gutiérrez, Presente. Lilian Inostroza, Presente. Natalia Elena Leiva, Presente, profesora. Mónica León Fuentealba, Presente, profesora. A- Adrián José López, Janet Martínez, Pamela Valesca Martínez, Catherine Michelle Mendoza. Listo, Pamela, ahí te coloqué presente. Elizabeth Molina, Elizabeth, Adelina Moncada, Stephanie Andrea Morales, Abigail, Presente, Francisca profe. Pérez, Francisca Pérez, Isabel Polgati, Erika de Los Ángeles Reyes, Dayana Ríos, Presente, profe. Claudia Di Romero, Maitel Sepúlveda, Yasna Soto, Natalia Alejandra Suárez, Susana Torres, Pamela Yasmín Varas, Karen Pamela Velázquez, María Esther Llovera,
Listo, preguntas. Voy a ver si encuentro el, la farmacopea para mostrarles algo. Miren, esta es la farmacopea, ¿cierto? Es la farmacopea chilena, entonces los productos oficinales solamente son los que están en esta farmacopea chilena. Es muy antigua, entonces todavía hay pocas boticas, hay pocas farmacias que elaboran estos productos ahí mismo, como en las mismas farmacias. Y, por ejemplo, a ver, todo esto es como introducción. Entonces, a ver, el ácido acético, entonces hace la descripción y de cómo se genera o se produce. Por eso les digo que estos productos no necesariamente son de receta médica, o sea, no requieren una receta médica para la venta. De hecho, la mayoría no requieren receta y esa es la primera gran diferencia con los preparados magistrales, porque en los preparados magistrales siempre se genera la información a través de una receta médica, pero acá la persona puede ir a comprar, por ejemplo, el ácido acético y acá simplemente hacen una descripción, cómo se prepara y te dice como toda esa parte. Igual es muy poca cantidad de productos. ¿Estará el cal en esos productos, profesora, que lo hacen ellos? No, el Elcal ya es un medicamento como tal. Ah, Ya es el Elcal entonces sale de prescripción médica, ya sea el Elcal, por ejemplo, el Elcal es un medicamento natural. Ya, por no, ejemplo, ya profesora, me refiero yo al cal. Ese, por ejemplo, que se echa Ah, cuando se muere un animalito para que no salga el olor a la descomposición, ese no, polvo entonces blanco. no sé exactamente, no sé si estará acá. Pero Sí, mira que porque como tiene ese, como todos, es el ácido crómico, ácido gálico, ácido bromídrico, es más como de laboratorio químico, pero productos lo químicos, hacen, ah, productos químicos. sí, son más como esos polvos, estos preparados en soluciones hidroalcohólicas, que se hacen en esas farmacias que son más bien antiguas, como boticarios. Claro. Sí, pero ya esto es más actualmente, o sea, como por no perder como la esencia de lo que era la farmacia, la botica, hay muchos lugares que lo mantienen, pero ahora ya esto es digamos, de manejo de las tiendas químicas, como propiamente tal. Son productos de laboratorios, la lanolina, entonces están ahí. ¿Y esto cuántas páginas tiene? 400. No son tan pocos, son muchos, pero los que se utilizan, digamos, a la fecha no son tantos de los que están acá. Ya digamos que su uso ha disminuido porque ya venden, digamos, preparados más industriales, industrializados en las tiendas químicas. Y estos no requieren, son muy pocos los que requieren receta médica, mientras que en los preparados magistrales sí, ¿cierto? Es la manera en cómo se hace la prescripción. Listo, chicos, que estén bien, nos vemos el miércoles a las 7. Recuerden que la prueba de esta semana es de la clase del miércoles pasado y de la clase de hoy. Ya que vendrían siendo la clase 5 y la clase 6 o del módulo 3, ya, o la clase 1 y 2 del módulo 4.
Que estén bien, que descansen, nos Chao, vemos. profesora, gracias. Hasta luego. Chao, Teresa. Chao. Profe, Descansa. hasta Chao, pronto. Pamela.